En el mundo del queso artesano sabemos que la calidad de la leche no es la misma a lo largo del año, que la mayoría de estos quesos famosos de Europa, de Centro Europa, las marcas de más prestigio son marcas de afinador. Yo llevaba ya una trayectoria de unos 10 años en el mundo del queso y era juntarte con Messi, con Cristiano Ronaldo del mundo del queso. El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas y asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos, un proceso duro y hermoso. ¿Te vienes? Vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible e intenso como estos preciosos versos. Los 5 sentidos embriagados de ilusión. El tiempo escapa, pero nunca la pasión. Pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión. Hola a todos, estamos hoy en una bodega en Serrada, en Valladolid, y estamos en un proyecto muy chulo de afinado, que hemos traído aquí a Fernando con nosotros, que es el que nos va a contar. Así que nada, empezamos. Hola Fernando, muy buenas. ¿Qué tal, amigos? Gran amigo, ¿Qué tal? gran compañero y nada, gran proyecto nuevo, Sí. alucinante, en un enclave genial. Espectacular. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que haces aquí? Bueno, pues después de llevar muchas patadas en el mundo del queso, yo empecé a entrar en contacto con el mundo del afinado cuando trabajaba para Quesería 1605 en Herencia, en Ciudad Real. En aquel momento nosotros distribuíamos queso en Estados Unidos con gente como Marcel Petit, como Giorgio Cravero, como Lamus. Entonces ellos me contaban que eran afinadores de queso. Y decía, ¿y eso en qué se traduce? Bueno, pues nosotros compramos el queso a pequeños productores, recién hecho, y en nuestras instalaciones le damos el punto de maduración óptimo que nosotros entendemos y sacamos el producto al mercado que nosotros queremos. Claro, yo eso en España no lo había oído en mi vida. Y empecé a hacer unos pequeños pinitos en una bodega tradicional como esta, que tiene mi suegro, un pueblo de aquí al lado que se llama Villanueva de Duero. Vi que la cosa tenía potencial y ya me embarqué en esta bodega aquí en Serrada. Porque lo bueno que tú tuviste es que te rodeaste de grandes de los grandes, ¿no? Claro, claro. En aquel momento era... Pues yo llevaba ya una trayectoria de unos 10 años en el mundo del queso y era juntarte con Messi, con Cristiano Ronaldo del mundo del queso. Era juntarte y aprender de los top. Y encima afinadores y de las mejores casi denominaciones de origen del mundo, ¿no? De muchas de las más emblemáticas, Sí, claro. Gouda, Comté. Parmesano. Eso es. Y al final entiendes que la mayoría de estos quesos famosos de Europa, de Centro Europa, las marcas de más prestigio son marcas de afinador. Y sin embargo aquí en España ese concepto jamás había calado. Entonces, por eso me metí en ese mundo e intenté trabajar con esa línea de trabajo, con la línea del afinado. Es que yo creo que estamos con la única persona que exclusivamente se dedica a comprar quesos, afinarlos y luego venderlos con su marca. Porque yo creo que en España no hay ninguna figura ni ninguna persona que se dedique a eso. Así, en un espacio tan grande como es este y con una variedad de quesos tan grande, sí, yo puedo decir
que por lo menos soy de los únicos que yo conozco, porque no conozco a todo el mundo en este país, pero sí, esta aventura yo creo que es muy singular, por lo menos. Sí, yo creo que hay a lo mejor gente que sus propios quesos sí que les dan un acabado diferente, pero a lo mejor es el acabado de toda la vida con un poco más de tiempo, ¿no? A ver, cuando yo empecé a estudiar la figura del afinado de los quesos, hay una cosa que es básica. Aquí tradicionalmente en España trabajamos con las terminologías de tierno, semicurado, curado, viejo, añejo, y eso al final son meses, es tiempo, ¿vale? Y muchísimas de las queserías tradicionales dicen, pues yo saco el queso con 15 días, con 2 meses, con 6 meses, con 9, con 1 año, ¿vale? Y ahí están los lotes que tienen que ir sacando, ¿no? Los que trabajamos en el mundo del queso artesano sabemos que la calidad de la leche no es la misma a lo largo del año, que incluso las condiciones en una cámara moderna no son las mismas a lo largo del año, a pesar que tú las modifiques con humidificadores, con equipos de frío y tal, no son las mismas características todo el año. Entonces, simplemente en una quesería al uso, la figura del afinador es necesaria. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir estudiando tus quesos, tus lotes, cómo van evolucionando, y ver que hay quesos que tienen gran potencial para salir como semicurado, que alcanzan su máximo potencial o expresión en 3 meses, y hay lotes que alcanzan su máxima expresión a lo mejor a lo largo del año. Pero eso es catar muchos quesos, saber a dónde te quieres dirigir y bueno, y tener muy clara la idea de lo que quieres hacer, ¿no? Eso sería un poco lo básico. En verdad también es entender tu queso, ¿no? Porque una de las cosas que nos llama la atención, que dentro de poco iremos, es o bien en Comté o bien en Gruyère, cómo sacan 5 quesos de una misma marmita, de una misma olla, y de esos 5, cada uno evoluciona totalmente diferente, ¿no? Sí, Esa sí. es la magia también que tiene el queso. Evidentemente, o sea, tú tienes que tener claro tu producto, a dónde lo quieres llevar, y lo que tú entiendes como la máxima expresión de tu producto, y como tal tú lo tienes que cuidar y lo tienes que ir mimando durante todos los meses de afinado, que es algo que para mí es muy importante. Como decía el gran Pepe Bada, que el queso te habla. Y a Fernando Aldudo sé que les habla. Cuéntanos qué es lo que sueles hacer. Lo primero, tienes que decidir qué queso meter aquí, ¿no? Claro. ¿Eso cómo lo integras? ¿Cómo lo haces? Vamos a ver, yo continuamente estoy trabajando con prueba-error. O sea, normalmente se me enciende la chispa y yo digo, dentro de mi surtido, pues a lo mejor lo que me podría complementar ahora mismo es un azul de oveja, ¿vale? Entonces, yo voy a visitar a productores, cato su producto en sus instalaciones, veo cómo hacen el queso, cómo lo elaboran, cato el producto en sus instalaciones y yo ya ahí detecto el potencial que pueden tener en la bodega, porque yo sé las condiciones que hay aquí y sé cómo evoluciona un queso. Pero ahí viene una de tus grandes diferenciaciones, ¿no? ¿Cómo piensas que ese queso en un futuro, en estas instalaciones, va a evolucionar, ¿no? Sí, porque claro, evidentemente sabes que estás trabajando con una temperatura más o menos constante todo el año y con un rango de humedades en los diferentes cañones que no tiene nada que ver. Entonces sabes un poquito cómo va a evolucionar. Dependiendo del tratamiento del queso en la elaboración, ya sabes cómo van a actuar los mohos y las levaduras en el queso. Entonces, yo tengo muy claro cómo evoluciona cada tipo de queso en mi bodega. Entonces, yo cuando pruebo un queso desde el inicio, ya sé si me lo puedo traer aquí o no. Decido traérmelo y hay muchas veces en las que me equivoco. O sea, el que diga que tiene la varita mágica y que sabe que puede afinar un producto desde el primer momento, no. O sea, yo decido, bueno, pues me gustaría trabajar con tus quesos, me los traigo para acá, le doy su ciclo de afinado que yo entiendo oportuno y muchas veces
pues me equivoco y digo, pues bueno, no he acertado. Pero yo creo que la equivocación es uno de los mayores aprendizajes también, ¿no? Claro, evidentemente, o sea, con todas las veces que yo me he equivocado en estos 3 últimos años, yo ya voy sabiendo qué tipo de producto puedo traer aquí, qué meses de afinado le puedo dar y qué tipo de tratamiento le tengo que hacer a ese queso. Si tengo que jugar con los distintos cañones, si tengo que jugar con más volteos, con menos, o sea, eso es aprendizaje. Porque aquí vemos muchos tamaños. Cuéntanos si quieres alguno, este mismo. Este sería un queso que no va a tener la misma necesidad de maduración ni de tiempo, ni estaría igual, ¿no? No sería bueno. No. Este, por ejemplo, es un queso tipo castellano, ¿vale? De leche cruda de leche cruda de oveja. Y, por ejemplo, yo este queso he aprendido que no le puedo traer a la bodega recién hecho porque le atacan demasiado los mohos, penetran demasiado dentro y el desarrollo del producto al final no es muy bueno. Le tengo que traer ligeramente encortezado para que me aguante más tiempo aquí en la bodega. Tú vas conociendo ya cada vez más, ¿no? Claro, las tipologías de quesos, claro. Que no todos valen para esta humedad tan de golpe, ¿no? Sobre todo es que las condiciones que yo tengo aquí, siempre digo lo mismo. La bodega, para mí, y el queso, es como trabajar intentando domar un potro. O sea, tú metes algo aquí completamente salvaje y se ponen a luchar los mohos y las levaduras del queso con el potencial del queso. Entonces, al final, alguien tiene que ganar, ¿vale? Entonces, muchas veces vas viendo que el desarrollo del queso alcanza su punto en determinados momentos y te lleva grandes sorpresas. Es alucinante cómo va evolucionando los mohos, porque cambia también las cortezas según vaca, oveja, sí, cabra. Totalmente. No tiene nada que ver los mohos que se desarrollan en unos tipos de corteza y las levaduras que en otros tipos de queso. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, los tipo granados que no sufren un desarrollo tan grande de mohos y de levaduras como puede sufrir este queso tipo castellano, y sin embargo es un queso que le encanta al ácaro, ¿vale? Y le da un potencial al queso brutal. Para mí es un espectáculo. No tiene nada que ver ninguno de los quesos, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por ejemplo, este tipo Gouda que tengo aquí, con los Gouda cuando los pongo en el otro cañón, ¿vale? Y más o menos las condiciones de humedad y temperatura son las mismas. Pero la ventilación, 1 grado más, 1 grado menos. La flora y la fauna que hay en las propias paredes, en los propios ladrillos, es que no tiene nada que ver. Entonces, muchas veces juego con los quesos entre cañones porque quiero que se desarrollen de manera distinta. Claro, muchas veces no somos conscientes de la grandeza del queso y es que simplemente con 1 grado de temperatura, ¿verdad? Sí. Con algo más de humedad, el queso evoluciona totalmente diferente. Sí. Y tenemos cosas totalmente diferentes, siendo paríos igual, como los hijos, ¿no? Sí, pero al final, dentro del queso, tenemos millones de microorganismos, cada uno de su padre y de su madre. Entonces, 2 hermanos, si tú les llevas a sitios distintos, con distintos tipos de comida, con tal, van a evolucionar de una manera completamente distinta, ¿vale? Y tienen los mismos genes, pero al final el ambiente en el que se desarrolla un queso, aunque haya muy pequeñas variaciones, es completamente determinante. Es algo muy, muy importante y es algo que yo me esfuerzo mucho en transmitir, ¿no? Que un queso artesano, las características de la leche de hoy no tienen nada que ver con las características de la leche mañana. Simplemente porque el ganadero ayer limpió con ácido y hoy ha limpiado con alcalino el equipo de ordeño. Simplemente porque ayer le han parido 20 ovejas y las ha metido en el ordeño.
porque ha cambiado la alimentación. Y de un día para otro, son tantos los parámetros que cambian en la leche, en el queso y en el afinado, que para mí es un auténtico vicio. Ya ves. A mí una cosa que me creo que es muy curioso y puede quedar muy guay es saber más o menos tu rutina. Quiero decir, un día que tú vienes aquí, ¿cuáles son tus funciones o qué es lo que haces aquí en la cueva? Bueno, normalmente lo primero que hago es tener una programación. Yo tengo una programación fuera de la bodega y sé cuándo voy a meter quesos. Ahora mismo estamos delante de 2 baldas que están vacías porque mañana voy a meter patamulos aquí. Entonces, normalmente con esa programación que yo tengo, ya bajo y empiezo a trabajar. Entonces digo, vale, tengo que cepillar, tengo que colocar estas baldas y ya empiezo a ver los quesos. Yo muchas veces lo primero que hago, antes de nada, antes de cambiarme, antes de ponerme la bata, los guantes, tal, me pego un paseo por las baldas y digo, ¿cómo estáis hoy? ¿Vale? ¿Cómo estáis hoy? Coño, pues aquí parece que tengo un poquito de ácaro. Venga, tengo que cepillar. Aquí se me está desarrollando más cambio invertido de la cuenta. Entonces, aparte de los parámetros normales que yo tengo de trabajo, de voltear todas las semanas, de en un momento determinado sé que hay quesos que tienen que estar en este cañón un par de meses y luego los tengo que cambiar a otro o lo que sea, eso la mayoría de los días me va variando, porque yo entro aquí y voy viendo cosas distintas cada día, ¿vale? Entonces, digamos que la actividad te va sobrepasando, no sobrepasando, sino que te va adelantando y el queso necesita muchos cuidados que te trastocan un poco la planificación. Esto no es una fábrica de tornillos, ¿vale? Esto es otro rollo completamente distinto. Producto vivo, ¿no? Claro, uno de los productos vivos más... Y luego lo que sí que tengo programado es todas las semanas, normalmente los sábados es el día de festival, ¿vale? Los sábados yo de todos los lotes tengo algún queso testigo, entonces me lo subo a un ambiente que sea un poquito más inocuo. ¿Testigo qué significa? Yo tengo un queso siempre en todos los lotes que es el que cato para ir viendo cómo va evolucionando. Vas catándolo, ¿no? Eso es. Entonces, los viernes normalmente esos quesos me los subo arriba y ya cuando se me limpia completamente el paladar, se me limpian los sentidos del ambiente de la bodega, ya empiezo a catar y veo cómo va evolucionando cada lote. Porque a lo mejor, era lo que comentábamos antes, a lo mejor hay quesos que crees que van a estar con un año, pero empiezas a calarlos y dices, ¡buah! Aquí me ha salido unos sabores torrefactos, avellana, lo que sea, que me parecen una pasada. Este queso ya para mis clientes. O, bueno, tiene un punto de acidez todavía un poquito alto, le voy a tener que dejar reposar un poco más de tiempo. Sí, porque en el vídeo no se aprecia, pero ¿a qué humedad estamos aquí? Dependiendo. En este cañón ahora mismo estamos en torno al 92-94%. 94% de humedad. El otro cañón... Luego la olor también cargada, por Sí. eso lo que tú dices de salir de aquí, de esta saturación olfativa, ¿no? El otro cañón, por ejemplo, anda en un rango de humedad, dependiendo de la época del año, en torno a 94-95, pero tengo una zona que está saturada, que está chorreando agua a la pared. Y esa zona es la que tengo, por ejemplo, para los quesos azules. ¡Wow! Que eso, muchos le encantaría tener eso, ¿no? Sí, claro. Eso es una suerte que tú tienes. Es que cuando tú estás pensando que estamos en una zona seca de Castilla y que simplemente por estar 9 metros por debajo del suelo tienes las paredes chorreando humedad en un año tan seco como está siendo este 2023, para mí es algo espectacular. Y luego, ojo, otra cosa de la que no hemos hablado, que bueno, aquí en España la mayoría de las veces no ponemos en valor muchas cosas porque a nosotros nos han parecido de siempre, ¿vale? Y es que ahora mismo estamos en una bodega del siglo XVII. Sí. Entonces, claro, tú eso, por ejemplo, lo cuentas en Estados Unidos y dices, pero bueno, ¿qué me estás Estaban contando? en la independencia ellos. Claro, ¿y de qué me estás contando? Bueno, pues es que aquí estamos en las bodegas tradicionales que se comenzaron
hacer en la época de la Reconquista, con la repoblación de Castilla. Lo primero que se expande en Castilla es la cultura del vino, y los primeros pobladores pues tenían estas bodegas bajo tierra para hacer su propio vino, ¿vale? Después, esas bodegas se empiezan a mejorar de alguna manera y ya se empiezan a colocar estas bóvedas de ladrillo y demás. Y bueno, con el tiempo, estas bodegas tradicionales empiezan a estar en desuso, porque los elaboradores de vino empiezan a elaborar el vino en superficie. Y estas bodegas quedan totalmente abandonadas, pero estamos en Serrada, que es un pueblo que está completamente excavado por debajo. Minado de... Sí, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando hacen una casa, porque tú te pones a excavar para hacer los cimientos y a lo mejor se te cae una casa, 2 viviendas más para allá, porque está conectada una bodega con la otra, has roto el ecosistema y empiezas a tener problemas. O sea, este pueblo tiene un pueblo subterráneo por completo. Qué bueno. ¿Y alguna curiosidad del afinado de la cueva? Porque yo una curiosidad que sí que quiero que toda la gente sepa es que lo único gastando luz aquí abajo son estas 2 bombillas y otra que hay en el otro túnel, nada Sí, más. ¿Cosas curiosas así que nos puedas contar de afinar en bodega? No, bueno, evidentemente en una situación como la que estamos ahora mismo, con un coste de energía tan alto, el no tener ningún tipo de gasto energético más allá de 2 bombillas es una auténtica pasada, ¿no? Hay una curiosidad que es bastante grande, que muchas veces cuando la gente ve, y es algo que me pasó el verano pasado, ¿no? Me pongo a ofertar estos quesos a un precio X, ¿vale? Y parecía que era un precio muy alto. Y cogí a ese cliente y digo, no te preocupes, el sábado que viene te invito a comer. Y cuando llega aquí a Serrada, le cojo una mochila que tengo yo con 2 tablas de madera, digo, venga, que te voy a cargar un quesete de estos. Baja a la bodega. Estamos aquí viendo la bodega. Digo, espérate, que te voy a cargar con uno de estos hechos. Vamos para arriba. Digo, bueno, ¿qué? Digo, ¿ahora qué te parece el precio? Dice, no, tienes razón, que esto tiene mucho Solo con culo. uno. Y solo con uno. O sea, Uno. cuando hay que bajar un lote de este tipo grana, pues se bajan 6, 8 piezas o por ahí, pero cuando se baja un lote de vaca ahumada, pues se bajan 60 quesos de 3 kilos y ya habéis visto cómo son las escaleras y demás. O sea, es absolutamente todo a mano. Aquí no hay ningún tipo de montacargas. Yo siempre lo digo, mira, hoy ha salido mucho el nombre de Pepe Bada, pero Pepe Bada me valdría cualquiera de Cabrales. Cuando la gente somos tan atrevidos para decir que un queso es caro, yo siempre invito que lo trabajasen. Claro. Que ya no aparte del volteo, todo lo que conlleva, toda la ganadería, todo lo que conlleva, sino luego el trabajo que acarrean. No, claro, es que al final lo que yo intento transmitir al consumidor de mi queso es que está consumiendo algo único, ¿vale? Está consumiendo, pues, un granado que es del lote del 8, del 9, del 22, que aquí bajaron 4 piezas, que ha tenido no sé cuántos volteos y que se está llevando una pieza de 4 y está numerado en la etiqueta. Entonces, el que conoce el producto y el que conoce este proyecto sabe que es algo auténtico y que es algo único y hecho con corazón. Qué bueno. ¿Y tienes algún queso preferido para afinar? ¿Algún queso que digas, ojalá todos fueran o tan fáciles o con ese recorrido tan diferente? Vamos a ver, a mí el que más satisfacciones me ha dado ha sido el granado tipo Gouda. Ese queso es una auténtica maravilla cómo evoluciona aquí en la bodega, porque claro, cuando hablamos de un Gouda de un año y medio de maduración, en el que en boca empiezas a encontrar esos cristales de tirosina, te empiezan a venir el caramelo de tofe, esas notas tan sumamente dulzonas,
pero con una textura completamente mantecosa, cremosa, fundente, tal, que eso es el afinado en bodega el que se lo da, pues eso ha roto los esquemas de mucha gente, de muchos jueces en concursos y tal, y bueno, pues con ese queso he conseguido grandes reconocimientos y realmente es el queso que más demandan mis clientes, ¿no? Pero a mí particularmente, el queso que más me gusta el desarrollo de su potencial aquí en la bodega es el patamulo. ¿Sí? Es el patamulo, sí. Sí, porque además volvemos a lo de siempre, ¿no? Estamos en un patrimonio único y para mí el queso patamulo es algo tan sumamente exclusivo, o sea, es el queso típico de la zona de Tierra de Campos, de aquí de Castilla, del sur de la provincia de León, un queso de oveja, y es el único queso fresco que se madura, ¿vale? Porque una cosa es un queso tierno y otra cosa es un queso fresco. El patamulo es una evolución del queso de Villalón. Entonces, es un producto tan sumamente de mi tierra y que la bodega le imprime un carácter tan fuerte, ¿vale? Y tan diferenciador, que para mí ese es mi producto fetiche, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto es como todo, como os decía, es que continuamente me estoy llevando sorpresas y me encanta meter quesos nuevos, catar quesos nuevos, al final hemos venido a jugar. Y más sorpresas que creo que te vas a llevar, porque yo creo que siempre vas a estar en evolución. Sí, a ver, evidentemente aquí tienen cabida muchísimos quesos distintos y bueno, pues hay que ir viendo cómo van evolucionando y yo iré evolucionando también como evoluciona el sector. O sea, siempre hay que estar atento a novedades que se produzcan y a idas de pelota que yo tengo también, ¿vale? Antes le comentaba a Mauro que ahí en otra zona chiquitina de la bodega, posiblemente el próximo mes ponga una pila para hacer lavados y tal, porque ya estoy pensando en cómo evolucionaría un queso de cabra lavado con un vino añejo de aquí de Serrada y envuelto en hoja de parra. Pero bueno, eso son noches que me cuesta quedarme dormido y la cabeza no para. Vale, yo creo que la última pregunta, si no se nos ocurre nada más. Venga. Y mi pregunta es, ¿yo podría comprar un queso tierno o semicurado, meterlo en una nevera de casa, en la nevera que tenemos todos en casa, nevera normal, y madurarlo ahí? ¿Eso se podría hacer o no se podría hacer? Yo te aconsejaría que dejes eso en manos de los profesionales, ¿vale? Vamos a ver, lo primero, las neveras, los frigoríficos que nosotros tenemos en casa consiguen el frío robando humedad a los alimentos, ¿vale? Entonces, es igual que un equipo de aire acondicionado. Un equipo de aire acondicionado lo que hace es secar el ambiente. Entonces, si tú metes un queso en un frigorífico, lo que vas a hacer es secarle, ¿vale? No vas a hacer otra cosa. Otra cosa es que me dijeras, es que yo dentro del frigorífico le tuneo y meto un equipo que le aporte humedad. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa un poco distinta. Lo que yo sí que aconsejo a la gente, no todo el mundo, los que viven en un apartamento en el centro de Valladolid o en el centro de Madrid, evidentemente eso no lo pueden hacer, ¿no? Pero la gente que vive en los pueblos, en urbanizaciones que tienen garaje, bajo tierra y demás, ahí hacer una baldita de estas de madera y hacer prueba-error, no tienen las mismas condiciones que tengo yo aquí, pero bueno, si en un garaje estás a 18 grados, aíslas el queso un poquito bien y tal y cual, pues a lo mejor en 2 meses ves que el resultado que obtienes te mola. Diferente. Te mola, eso es. Pero nada, yo creo que lo mejor es ir a profesionales
comprar el trocito que te vayas Bueno, a comer. A no ser que seas muy friki y tengas una bodega y lo quieras probar, que entonces desde la despensa de Andrés y Roda Cheesemonger te invitamos a que lo pruebes. Sí, Pero sí. ya hay que ser friki, ¿eh? Porque Bueno. tener varios X quesos en una balda, como dice Fernando... ya hay Y también ser es lo que mola de que venga gente a cenar a tu casa y diga, mira, os voy a abrir este queso que lo he afinado en mi bodega y al lado. Sí, sí. No, bueno, a ver, así empecé yo. O sea, no es... Así empecé yo. Ya, pero bueno, tú eras una de las personas, pues eso, que más sabes, que más entiendes del mundo del queso, más reconocido. Y un placer tenerte como amigo. Igualmente, Sabes que Y es como una primer maravilla. invitado del podcast, porque Sí, sí, primero sí. fuimos nosotros dos solos y eres el primero en venir aquí, así que... Pues muchísimas gracias, aquí tenéis vuestra casa y bueno, pues a cualquier persona que esté interesado en conocer este proyecto, que brujule las redes sociales, por ahí está mi teléfono, que contacten conmigo. Rueda Cheesemonger. Sí, lo pondré por todas partes, Sí, sí, todas las que descripciones además, y todo. hablando, cuando estaba hablando, digo, ya tengo el nombre del podcast. ¿Del podcast? Sí, de él, de él. El hombre que susurra a los quesos. Además de verdad. Muchas gracias. A vosotros.